El tema es cuando los trolls tienen la validación del presidente. Cuando Milei tenga 21 de imagen positiva, los trolls no le van a servir. Yo no creo que el mundo troll justifique o explique el 50% de imagen de Milei. Es otro plano. Yo creo que son dos planos distintos. Hola Pablo Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, el señor se tomó el fin de semana largo. Bueno, es así. Algunos tienen suerte, algo tengo ¿no? que tomar. Soy abstemio, así que algo tengo que tomar Bueno. porque no es el fin de semana largo. Me preocupa la ciudad de Buenos Aires igual. Cada vez que vengo me siento peor. ¿Te sentís peor vos físicamente? Hay algo en el aire, decís. Me tiene mal el dengue. Me tiene mal el dengue porteño, que es muy... ¿Pero no hay dengue platense? En mi zona no hay. Entonces vengo acá, fui a un lugar, estuve con... Hay Milito que platense pone cara de... En mi zona no hay. En mi zona, viste que es no muy hay dengue. territorial, no hay dengue. Lo importante en tu mi zona, barrio no. hay repelente. Podés Hay traer, repelente. podés traer unos Hay 10 repelente. la semana que viene. Yo me pongo poco, pero tengo ese problema. Me vengo y me percibo acá, como que vengo a esos lugares donde vos tenés la sensación de que hay más dengue. Sí. Y ando medio incómodo por eso. Como vengo zafando como un campeón del dengue. Acá venimos zafando. Sí. Tengo pánico de que en algún Salvo el momento. Pitu. Estuve recién con el amigo Zayat grabando una cosa en un estudio, había unos mosquitos y estaba perseguido. Digo, acá me llevo el dengue. vivimos. Y esto es todo culpa Acá tuya, tenemos- Zayat. Así, No, yo vivo así. mira. Yo vivo perseguida de la noche a la mañana. No, yo lo uso. Acá tenemos... Raid. tenemos prevención. Sí, prevención. Políticas de prevención. Lo que no están Lo que no hay, haciendo no hay desde las autoridades sanitarias. Una gran tableta de RAI para toda la En Argentina futuro- para hacer una especie de gran fumigación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mirá, estamos hablando de este fenómeno Milei. Yo venía... Algo que hace rato venimos charlando, pero que me ocurrió algo. No iba a empezar por acá, pero se lo conté a Zayat y me pareció que era un punto para empezar. El domingo 4 de la tarde me llama una persona No podemos que hablar. labura. Recién pregunté a ver si podía dar el nombre, me dijo que mejor no. Digamos como número entre los 5 dirigentes con más fierros de la provincia de Buenos Aires. Opa. Vamos a decir 7, para agrandar un poquito el número, para Sí. desviar un poco entre los tipos. Me dice, vos hablaste de una encuesta Sí. sobre el cuadrante ideológico, la derecha, la izquierda, los pibes, el comportamiento. Sí. Yo. Estamos laburando todos acá, tratando de saber dónde estamos parados. Ajá. Me piden encuesta, perdón la autorreferencia, dice, pero una encuesta Sí. para saber cómo era, la ficha técnica, los datos precisos y demás, porque me dice, nos mandaron a estudiar un poco qué decir, qué hacer, cómo hacerlo. Mi primera sensación fue, digo, che, recién arrancaste a ver cómo entendés este fenómeno. Por el otro lado pensé, bueno, era hora que lo hagas. Sí, más vale tarde que nunca. Era hora que lo hagas. Creo que impactó mucho Sí. los datos de los 100 días. El tema de los 100 días, de todos esperaban que los 100 días se iba a verificar una tendencia decreciente sobre la imagen de Milei, real o no, confiando o no uno en las encuestas, hay cierto consenso que se mantiene el orden del 50%, todos se sorprendieron porque los datos fácticos demostraban que con lo que viene ocurriendo debería ir bajando más intensamente. Y como eso no ocurrió, Sí. como eso no se verificó, de alguna manera empieza la repregunta hacia adentro, decir, che, ¿Por qué si te está Empecemos- haciendo mierda el bolsillo, la gente sigue bancando a Milei? y sobre todo desde la política, decir, ¿cómo te parás? ¿Qué digo? ¿Qué planteo? ¿Cuándo? Sobre todo el quiénes. Me parece que hoy la pregunta importante es el quiénes. Es el cómo, es el qué, porque si la cuestión material se te está haciendo mierda el bolsillo y la cuestión material no está impactando sobre la expectativa de la gente, hay un factor claramente de naturaleza simbólica que está sosteniendo este gobierno. Toto, no sé si vos sos oyente de Seguro La Habana. Sí, Creo que sí. sí. Los móviles que hacemos Sí. son nuestra pequeña Sí. encuesta, nuestro focus cualitativo, si querés. Donde sale Matu Rosso a hablar con la gente y siempre trata de hablar un poco de política. Arrojan un poco lo mismo, en el sentido en el que la gente percibe que sí, que las cosas están mal, que no llega a fin de mes, Pero que va a estar mejor. o que va a estar mejor, o que lo bancan a Milei. Sí. Entonces hay un par de datos que, bueno, ahora estamos dispuestos a hacer un sacrificio. Gente Sí. que ahora se convenció de que tenía que pasarla mal. Mm. Y bueno, y un aguante a Milei tampoco sin demasiado sustento tampoco teórico. Dentro de un rato vamos a tener una entrevista donde No, vamos a hablar de esto. no, porque justamente con Hernán Banoli, que estuvo haciendo también
Porque encuestas justamente así tiene que ver con cualitativas. eso, justamente tiene que ver con factores de naturaleza simbólica. Sí. Entonces, está bien, me parece que la oposición, en este caso estaba hablando del peronismo, se ponga a decir, che, evidentemente, las herramientas convencionales para entender Sí. al personaje y cómo enfrentar al personaje no están funcionando. No. Posiblemente no sea un comunicado de PDF de 33 páginas, posiblemente tampoco sea Twitter, porque todos piensan o simplifican diciendo que tiene que ver con TikTok o con Twitter, con las redes. Me parece que hay algo más y es lo que en todo caso se trata de codificar más allá de que sea un simplismo. Pero esto tiene la traducción de algo que está ocurriendo, que es la relación también con la política. Sí. Porque la política se sorprendió con este fenómeno y está tratando de entender con quién está lidiando. Yo te conté en un momento una nota que le hice a Val Medina en diciembre. Sí. Y a Val Medina me sorprende con una definición que dice: Milei parece débil, pero es pero es un presidente poderoso, porque llega sin deberle nada a nadie. Nosotros veíamos en Y los sin términos, nada que perder. en los términos convencionales, nosotros que decíamos, no tiene gobernadores, tiene 7 senadores, 38 diputados, no tiene un intendente de este tipo, digamos, no tiene volumen. A Val Medina me dice, en esa nota que la publiqué en su momento en el diario AR, que esa falta de poder convencional era que le daba poder porque no le debía nada a nadie. El otro día, Pablo Nopov, que es de Isonomía, una persona que a mí me parece muy, muy, muy analítica e interesante, decía, medio pisando esta misma idea, reforzando esta idea, que el poder de Milei radica en la idea de que no tiene poder. O que está contra los poderosos en el sentido convencional, lo cual explica el concepto de la casta. Si yo estoy con la casta, yo contra todo el sistema político que está totalmente devaluado, mi poder radica en estar en ese lugar. Pero ahí se constituye la primera dificultad de Milei, que es eso simbólico de luchar con la casta. En el momento tiene que verificarse en algún hecho concreto. Sí. Y en este mes, en abril, va a tener la primera prueba, que es el tema de ley bases. En algún momento va a tener el hijo. Sí. O sea En que algún momento va a tener que verificar, va a tener que confirmar o no la existencia, la continuidad o no del DNU. Y todo eso porque la casta, que puede ser casta, pero no es tonta, cada vez que disputó algo con Milei en el territorio concreto de la disputa, que es el Congreso, le ganó todos los partidos. Sí. Le votó en contra en el Senado del DNU, faltan naturalmente diputados, pero lo obligaron a levantar el capítulo fiscal, después lo obligaron a modificar y hacer cosas de la ley de base y a terminar después levantando la ley de base. Por lo tanto, en ese territorio, la casta le ha terminado ganando. Y hoy, para resolver, por ejemplo, el tema de la Corte, necesita necesariamente la casta, una casta transversalizada, si querés, porque va a haber sectores del peronismo y sectores del PRO que confluyan mágicamente para acompañar o no al hijo. Pero ese fenómeno se está dando. Y en un momento, ese me parece que es un interrogante interesante, hasta qué punto él puede terminar en algún momento digiriendo, metabolizando esta idea de que puteo a la casta, pero termino negociando finalmente lo que con la pasa es que casta. pasa esto, entra necesariamente en contradicción con esa propia fortaleza que vos describías, que es, estoy contra todos. Sí. Después la necesidad de tener que arreglar algo con algún gobernador en algún momento, Claro, ¿no? porque si fuese un estado Porque aparte, idílico, perdón, él se deja llevar, también viste en la entrevista con CNN, Sí. cómo termina diciendo, mi error con los gobernadores fue ir a hablar con transparencia. Sí. Lo volvió a me garcar, trató mal. lo volvió a tratar mal. Bueno, de hecho no volvió a No reunirse puede con los gobernadores, sí. no habló con los gobernadores, sigue mandándole a Franco, Sí. un poquito a Pose, que es el más ejecutor. Lo que está ocurriendo, que en esos planos, sobre todo en el sistema de poder económico, que tiene otros plazos, empiezan a querer que todo lo que expresa Milei tiene que tener en algún momento alguna expresión de naturaleza jurídica. Entonces, votame la ley de base. Si no, está todo muy bien que vos me retuitees todo el tiempo a el trumpista diciendo que el mundo es maravilloso, pero yo necesito una ley de bases y los tweets del trumpista no me alcanzan para darme seguridad jurídica. Entonces, ese fenómeno de tener que en algún momento pasar al plano real requiere necesariamente un acuerdo con la casta. ¿Cómo vendés ese acuerdo con la casta? La tentación de Milei va a ser: yo les impuse el pacto de mayo.
y los gobernadores, hoy también lo hablaba con Alfredo, están en una especie de guerra de desgaste. ¿Ellos se están desgastando o están siendo desgastados? Un desgaste mutuo, un desgaste mutuo que tiene que ver, es una guerra de recursos porque... El trumpista está bloqueado, ¿eh? Bueno. Podemos hablar después del bloqueo. Después hablamos, si querés, del bloqueo, de tu lógica de los bloqueos. Ahora, yo no sigo, lo que pasa que tenés una dificultad. ¿Qué? Yo periodísticamente... Pero vos podés ver a los bloqueados. Sigo a Milei. Sí. Y Milei me está retuiteando todo el tiempo a su mundo troll, a los troll VIP. Sí. Entonces, me cuesta ese fenómeno, porque también es una expresión de entender a Milei lo que él retuitea. Bueno, no lo bloquees. Periodísticamente digo. Yo entiendo que periodísticamente no lo puedes bloquear. No, yo estuve bloqueando, me hace bien al cuerpo. Sí. Me empecé a sentir más liviana. Sobre todo porque esos soretes los conozco hace muchos años. Bueno, los venís padeciendo hace mucho tiempo. Una década, tenés un ejercicio en eso del troleo, una espalda. También es cierto, el otro día hablando con un funcionario provincial. Pero estábamos hablando del desgaste. Sí. Mutuo entre gobernadores. El desgaste mutuo, porque el desgaste de Milei con los gobernadores es de naturaleza económica. Hace mucho tiempo, lo hablábamos un día que estábamos con Pito, que decíamos, cada día que pasa es un día menos de plata que le manda la nación y que las provincias tienen que buscar la forma para resolverlo. Bajaron ahora, según el IERAL, 28% de los fondos coparticipables, está bajando la recaudación propia de las provincias. Hay una dificultad objetiva para las provincias respecto a cómo soportar y cómo atravesar ese proceso. Pero la guerra de gasto de los gobernadores es, de alguna manera, escaparle a la pelea con Milei. Entonces, si Milei no tiene una casta que enfrente defiende a la casta, medio como que le corres. Queda como pedaleando solo en el aire. Le corres al contrincante. Sí. Entonces, los gobernadores seguramente le van a dar la ley bases, una ley de bases muy diezmada en lo estructural, y seguramente yo estoy casi convencido que van a ir masivamente, casi sin excepciones, al Pacto de Mayo. A firmar el Pacto de Mayo, incluso, ya es otra discusión. Estás pero un poco fuera del plano del micrófono. Incluso también que puede ser que el Pacto de Mayo le agreguen o le pretendan agregar los gobernadores algunos capítulos. Uno en particular que tiene que ver con la producción y con las inversiones, porque en el lenguaje y en el menú de Milei no parece existir lo que tiene que ver con la productividad, con la producción. ¿Cuál es el fondo del Pacto de Mayo? ¿Cuál es el espíritu? El espíritu es netamente simbólico desde ese lugar, es decir, yo dispongo como presidente, como refundador de este país, el nuevo decálogo de la convivencia en esta patria y convoco a que todos vengan a firmar. Es una declaración de principios. Eso después debería volcarse en una legislación para convertirse en algo más concreto que lo que es una declaración que puede ser que firmen el Pacto de Mayo y en los 3 días te olvides. ¿Qué dice? No, el Pacto de Mayo define cuestiones sobre, por ejemplo, la reducción impositiva, la eliminación del gasto, del déficit, cuestiones que tienen que ver con ese orden, son definiciones conceptuales del modelo Milei. Son cosas que Axel Kicillof podría firmar, ¿no? Son cosas que Kicillof podría firmar, porque hay algunas declaraciones bastante genéricas. Yo creo que uno de los puntos más complicados es el tema de jubilaciones, que en algún momento con las jubilaciones aparecía esta idea de salir del sistema solidario del Estado, permitir en todo caso un esquema de estatización, y el otro punto era lo complicado, tenía que ver con el ir hacia un esquema sin déficit fiscal, y que el gasto del Estado no supere el 25% del Producto PBI. Bruto Interno. Sí, ese número hoy está en el orden del 42. Sí. Tendrías que bajar 20 puntos. Ahora alguien me decía, un gobernador me decía, yo lo firmo, porque si es así genérico, no me decís que lo vas a bajar en 2 años, porque eso puede ser una proyección razonable que se haga 15 años, 20 años. Ahora es un triunfo simbólico fuerte para Milei de cualquier manera. Sí, pero tiene que ver con esto que te vengo diciendo, porque la otra dificultad que se da es, va a haber actores, muchos, que van a estar dispuestos a firmar. Y la dificultad desde dónde y el cómo es si va a reducirse un grupo de 5 o 6 gobernadores a no ir, que de alguna manera también significa convertirse en la contracara, pero a su vez también en el chivo expiatorio perfecto para ese fenómeno. Bien, explícame por qué van y...
Creo que me lo venís explicando, pero yo no lo estoy entendiendo. ¿Por qué los gobernadores van, firman, se dejan basurear, tanto en lo simbólico como en lo material? No Por termino eso. de entender. Por eso, primero, porque no entienden al actor, porque están en situación de debilidad. El Sí. otro día un funcionario provincial me decía, estamos de alguna manera preparados para cobrar migajas. Sí. Y quizá hay muchos que se conforman con que no los maten en las redes. Sí. Hay un temor importante en lo simbólico, en lo que tiene que ver con la relación con Milei, con los gobernadores, porque Milei está dispuesto a todo. Y muchos tipos, hay una idea interesante con eso, que es que el miedo también tiene que ver con la cantidad de muertos en el placar que cada uno tiene. Y que posiblemente haya cuestiones que estén interviniendo para que algunos actores de la política, no solo gobernadores, tengan una actitud especialmente Contemplativa, y de acompañamiento. Bueno, ayer Elisa Carrió dijo, planteó una hipótesis muy parecida a la de Abel Medina, ¿no? Sí. Porque ella dijo, estuvo en TN ayer Carrió, y planteó esta idea de que sí, que ella lo ve con mucho poder político a Milei, que no lo ve con no poder político, lo ve con mucho poder político, una de las razones, y lo comparó a Néstor Kirchner, Claro. ¿no? Y lo comparaba en el sentido que también Néstor Kirchner llegaba con igual le debía favores, porque venía de la política, en esta cosa de deber favores o no deber favores, pero también venía parecía que tenía poco capital, pero juntó capital político. Sí, construyó el capital político. Elisa Carrió tenía esta misma idea, por esta idea del temor, porque hay una palabra que dice Milei, ¿no? El coraje. Yo tengo coraje. Bueno, es fácil tener coraje cuando justamente no tenés acuerdos con nadie, ¿no? Claro, bueno. La idea de tener coraje, por ahí es el coraje que le falta a los gobernadores, pero porque tienen compromisos No, porque- de todo partidarios. Y porque forman parte del club del eje del mal, en la lógica de Claro, Milei. exacto. En la lógica de Milei forman parte del eje del mal. Son tipos que, esa famosa frase, queremos ayudar, pero no se deja ayudar. Los gobernadores Sí, son los diputados, los senadores de los gobernadores que están con ese fenómeno. Y ahí hay una dificultad del lugar que el otro te da, porque claramente, por lo menos desde el punto de vista hasta acá, Milei no quiere tener a gobernadores cerca, se siente más liviano sin tener gobernadores. Uno de los Ni siquiera enojos los que pasa tuvo, a saludar. uno de los enojos que tuvo Mauricio Macri era: si yo soy socio tuyo, te salgo a bancar a mis gobernadores, que son 5, Sí, que sí. son 3 en realidad. Son Macri. 3, que son Jorge Macri, Rogelio Frigerio y Nacho Torres. Nacho Torres, sí. Dale un mimo distinto a otros tipos Para con los que nada, estás no. enfrentados. Y ni siquiera funciona de esa manera. Entonces, también ese purismo de Milei hace que sea difícil la convivencia con él. Lo que uno empieza a ver, esta idea de escaparle a la disputa, es como la forma de tratar de pasar abajo del radar por supervivencia, y también de decirle: no te vamos a servir nosotros el argumento político de que nosotros no te damos la ley base para que vos digas: no me dan la ley base, este país no evoluciona porque no me firman la Y ley aplico base. el principio de revelación. Sí, digamos, si yo te firmo el pacto de mayo, vos dirás, simbólicamente gana mi ley. Ahora, yo te firmo el pacto de mayo Y después la eso chocas después igual. se tiene que convertir en alguna disposición de naturaleza legislativa que verifique o que confirme o que le dé solidez a alguno de los conceptos que define en ese caso Javier Milei. Por lo tanto, me parece que ahí hay una encerrona para Milei y que explica, por lo menos parcialmente, este momento de los gobernadores de aceptar el castigo y escaparle a la pelea. Después hay un fenómeno menos perceptible, pero que es: en algún momento va a haber un declino de la figura de Milei, del respaldo de Milei, y yo para ese momento tengo que estar, dicen los gobernadores, para ese momento tengo que estar en mejores condiciones. Te cierro la idea de los gobernadores. Si vos lo mirás, yo lo sigo por Kicillof. Kicillof, que fue el de los primeros que de alguna manera marcó la cancha cuando hizo su discurso en diciembre, la reasunción como gobernador, marcó su mundo, dijo: nos respetemos mutuamente. Desde entonces, aunque muchos desde el propio espacio le piden que tenga una actitud más de líder del peronismo rebelde Sí. con Macri, con Milei, no la está teniendo.
y reacciona solamente cuando es Milei el que avanza. La última reacción tuvo que ver con la rebelión fiscal y desde la posición de provincia agredida, porque el presidente estaba convocando a la rebelión fiscal, Kicillof habló, pero desde una posición defensiva, no desde una posición ofensiva. O sea, Axel como lo que gobernador, tiene es no que... como líder autoimpuesto. ¿Quién te define el líder en este momento? Como gobernador, que es la prioridad inicial que tiene Kicillof. ¿Y por qué vos pensás que Axel no está posicionándose más como líder de la oposición? Por eso mismo, primero porque por ser además, gobernador de la provincia de Buenos Aires primero como porque principal la tarea. principal tarea es ser gobernador. Y por las internas, viste que se habla y por mucho los de la interna. tiempos, por los tiempos posiblemente salir a una pelea de 4 años, que es lo que constitucionalmente corresponde. Puede ser que una pelea temprana te desgaste tempranamente. Bien. Y además porque tampoco hay un consenso entre la oposición de que Kicillof tiene que ser el portavoz o el líder de esa referencia. No suele ocurrir además eso. Ni en el momento de mayor fortaleza de los gobernadores, que fue el CFI, había una conducción colegiada. Después hubo emergentes que parecía ser Reutemann por un momento, de la Sota por otro, terminó siendo Kirchner, que en esa mesa del CFI era como segundo anillo. Te voy a decir algo de cualquier manera. No es la dirigencia la que va a elegir al líder opositor. No. Es la gente. Bueno, pero la condición de un gobernador en ese mismo sentido tiene la prioridad también que tiene que ver con lo que él representa. Gobernar bien y a su gente. Y con lo que él representa. Entonces me parece que el proceso, más allá de que no dependa de él, más allá de que no haya consenso para que sea Kicillof y una cuestión además de tiempos, tiene que ver con eso. Tiene que ser primero gobernador y tener el mayor desempeño posible como gobernador para en todo caso expresar después alguna voz, si no quiere ser testimonial. Porque puede serlo testimonial Quintela, pero es testimonial también en ese sentido a la hora de convertirse en un interlocutor que exprese a todos los actores. Hablemos de los trolls, porque veo que en tus notas estás mencionándolos. Me hablaste del trumpista recién, casi lo citaste como si fuera parte de un actor político. No, porque lo cité porque vos estabas con el tema de los bloqueos de los trolls, porque hay toda hay toda una movida, cruzada, pero digo, antes de la cruzada, vos venías cada tanto citando la cuestión de los trolls como un factor. No sé si es de poder o una herramienta de qué cosa. Es como un ejército, es como un ejército irregular que tiene Milei. Ahora, mi pregunta es esta. Que actúa específicamente, que actúa coordinadamente, porque por ejemplo en las últimas horas salió el tema de no me sale el nombre. ¿Qué? Lo de discapacidad. Así. Las licencias, iba a decir, no, pero los subsidios de discapacidad. Los subsidios por discapacidad, Lo tiró Majul y lo tomó todo el ejército irregular de los trolls y lo reprodujo, lo multiplicó, lo amplificó Milei y se convierte en la conversación muy eficaz para el propio mercado. Y tienen esa lógica. Cuando hablamos de los gobernadores, no es un tema menor lo de los gobernadores. ¿Vos te acordás lo que le pasó a Nacho Torres? Sí. Con la foto. Sí, claro, con la foto. Entonces, hay una decisión política de intervención ahí, de que el mensaje que sea el ejército que opera en ese campo, en ese territorio. Ahora, pero lo que yo me pregunto, es un gobernador que le teme al ejército de los trolls. ¿Qué piensa que son la opinión pública? Sí. Pero no son la opinión pública. Bueno, o piensa que son unos matones reales. No. Bueno, me parece que un poco porque no son solo los trolls. El tema es cuando los trolls tienen la validación del presidente. Claro, y es un discurso que está validado, es un discurso válido, es un discurso que está, no solo marca agenda en el mismo movimiento, marca agenda y crea imaginario social. Total. Es decir, por eso la disputa, me parece que lo más interesante del bloqueo masivo es que vos tenés dos soportes de discusión, ¿no? Que dice, muy del siglo XX, la asamblea sindical, cara a cara, lo que pasa en la calle, la conversación de café, muy del siglo XX. Ahora se discute en el territorio de Twitter, ¿no? En el territorio digital donde Milei gana. Gana porque impone agenda, porque impone organización y porque además ejerce un poder de miedo.
porque es el poder de miedo que tiene. Nadie quiere ser hostigado, ningún político quiere ser hostigado en redes. Porque además es un juicio sumario absoluto. Exacto. Pero muchachos, es muy artificial, si ya vimos el artificio. Pero vos mirá cómo pasa que el político tiene menos miedo de un paro. El político tiene menos miedo de una manifestación en la puerta de su casa que de un hostigamiento en redes. Yo lo que sí divido es la dimensión simbólica del 50% con el mundo troll. Yo no creo que el mundo troll justifique o explique el 50% de imagen de Milei. Es otro plano. Yo creo que son dos planos distintos. Por eso digo, entonces no es la opinión pública ni siquiera la propia, ni siquiera. Puede ser lenguaje para los propios, puede ser argumento para los propios, muy eficaz dándole argumento a los propios en ese sentido. Muy eficaz. Sí, al no tener el poder que podían expresar un grupo de gobernadores, un grupo de diputados, un grupo de senadores, se manifiesta a través de esta acción. Esa acción es la que, en todo caso, interviene, disciplina, trata de disciplinar en algunos casos, con más o menos éxito, pero existe ahí. Es un componente que está. Y el componente no es menor, porque es Milei el que termina validando esa acción. Hay el episodio que vimos respecto a Villarruel, que hubo como una especie de cortocircuito, porque los trolls reaccionaron intensamente acusando a Villarruel de traidor y después ¡pum! Bajó. Recogieron. Eso recogieron era por dos motivos. Por un motivo porque Milei entendió que era un plano de la disputa interna que podía dañarlo, por lo que expresaba Villarruel, que posiblemente individualmente no exprese mucho, pero como conjunto exprese, sea sólida y le ayude a su solidez. Y después, porque ocurrió algo todavía más inquietante y tiene que ver con lo que vos decís. Villarruel soportó ese troleo. Atravesó ese troleo y a la semana volvió a hablar. Los volvió a desafiar. Y como decíamos acá, no hubo represalia por parte de los trolls. No pasa nada con el troleo. Depende del jugador, depende del actor y depende de la espalda que tengas vos para resistir ese proceso. ¿Pero qué hablamos de una espalda emocional real? No. Política, emocional, ¿qué tipo de espalda es? No, bueno, ¿cuál pero es esa espalda? Decir, ¿qué importa lo que diga el gordo Dan? Pero sí, bueno, pero después porque no es. Si yo ya sé no que es ese solo replicando. Por eso digo que vos tenés una lógica de lo convencional y lo no convencional. Cuando Milei valida una publicación del que sea, se convierte en noticia que pasa a los medios, que sale de Twitter. Sí, bueno. Entonces ahí tenés ese fenómeno. Está bien, pero no deja de ser un circuito cerrado. Milei, Majul, el gordo Dan. Bueno, pero cuando Milei lo publica y lo toman los medios convencionales, los medios tradicionales, eso se multiplica. No es que quedó en Twitter la foto de Nacho Torres con rasgos de Chico Daun. Rompió. Sí. Claramente el Twitter rompió, digamos, el universo de lo que era el ejército de troll de Milei. Entonces tenés ese dato. Yo estoy todo el tiempo entre esa idea de cuánto de eso es real, cuánto impacta. Yo verifico directamente, hablando con los dirigentes, hablando con gobernadores, hablando con funcionarios, que están atentos a eso. ¿Qué impacta? Que están atentos, que están. Después vos me dirás, son cobardes, no se la bancan, están sucios como una papa. Yo si querés te digo sí, en cada caso. Sí. Pero evidentemente es un elemento que pone sobre la mesa y que incide. Que posiblemente también, y si querés volvemos al principio, tenga que ver con incomprensión del momento. Sí. Con incomprensión general del momento, con incomprensión general del actor que tienen, actor político que tienen parado adelante. Es interesante el bloqueo masivo, aunque vos no lo puedas hacer por periodista. No sé si me lo decís, ¿no? No te lo dije como una ofensa. No entiendo el mensaje. Fue medio insultante. No lo puedes hacer por periodista. Puse como un acento como que parecía insulto, pero no quise insultarte. No, por esa razón, por ese motivo, por periodismo. Los subtítulos, lo subrayaste con, pero quienes con las tienen, cejas así. Pero quienes tienen estudios hechos sobre el comportamiento de los trolls aseguran con cuentas matemáticas. Sí. El alcance restringido. Que el bloqueo masivo tiene
que tiene efectos concretos. Y positivos, en tanto, no solamente porque aísla, porque les da muchísima menos interacción. Entonces les corta el alcance, pero no solamente respecto de la otra burbuja, ¿no? Es en general también. A mí me entusiasma porque funcione o no funcione, es una intención, es una acción de intentar una disputa en ese terreno en el que no estamos haciendo nada. Sí. La última fue Massa diciendo tenemos que ganar esa calle. Sí, a vos te lo dijo eso. Claro, me parece que los resultados podrán ser más favorables o menos favorables, pero es una intención de disputar ese territorio o de ponerse a luchar ahí. Sí, por eso yo que eso ya es interesante. Sí, hay una narrativa también interesante sobre eso. Claro. Sí, también yo lo pongo en el marco general de comprensión del fenómeno. Exacto. Claramente lo tradicional no te funcionaba, te pudo funcionar simbólicamente el paro del 24 de enero. Sí. Pero después, evidentemente, hay algo que no está funcionando porque... Pero no hay diálogo ahí, entre esas dos calles. Bueno, no sé si no hay diálogo. Bueno, ojalá. No sé si no hay diálogo, digo, me entre la calle y Twitter, digamos. Twitter. No sé si no hay diálogo, porque en realidad se termina reproduciendo la dimensión de una acción con lo otro. Es siempre charlar sobre lo mismo también. Porque hace rato, porque también tuvimos caricias significativas de Macri en el 19. Es que a esto voy, Ahora, cuando yo te digo, no entiendo por qué todavía inciden los trolls, si es que ya vimos el mecanismo, le vimos los hilos, vimos el artificio. Déjame darte una tesis. Son pagos. Bueno, déjame darte una tesis. Es, si Milei, cuando Milei tenga 21 de imagen positiva, los trolls no le van a servir. No. Bueno. Sirve cuando tiene 50. Claro. Sirve en ese proceso. Por eso el fenómeno de el desgaste o de la espera o cierta posición mayoritaria de los gobernadores de no subirse al ring de Milei también es una especie de espera de que en algún momento la trompada va a estar menos fuerte y que las condiciones de la disputa van a ser diferentes. ¿Ocurrirá o no? ¿O cuándo ocurrirá? Ya es otra discusión. Por ahora también él está poniendo un poco, no solo la agenda, porque la agenda claramente la pone Milei, sino los términos en que se disputa y se discute esa agenda. El famoso frame. Exacto. Pablo Toto Ibáñez pasó por Seguro La Habana. Gracias, señor.